Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo: Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con esta sección en el capítulo 19 de Mateo. El joven rico se acerca a preguntarle al Señor, y a la invitación de Jesús: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El otro se va. Y el Señor hace una aclaración a sus discípulos: les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué dice el Señor esto y siempre dice la verdad? Porque cuando la persona es rica, tiene su confianza en su dinero. Cuando uno tiene riqueza, uno generalmente tiene poder. Puede uno mandar empleados, contratar abogados, contadores, lo que haga falta, asesores. Y entonces uno manda y los demás obedecen. Y nos toman consulta a los otros, y hay consejos, y una serie de situaciones que nos alejan de Dios. Que es fácil que nos podamos llenar de la soberbia. Por eso es tan peligroso darle nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro amor al dinero. Nos rescata el propio Mateo cuando él escribe las bienaventuranzas en el capítulo 5 y dice: dichosos los pobres de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu, que sería la contraparte del rico, es el que reconoce que todo lo que tenemos ha sido dado por Dios y que todo es de Dios, pertenece a Él y nos lo da como administradores. Ese es el antídoto para el sentirse rico. Los discípulos le preguntan: ¿quién podrá salvarse? Y el Señor nos aclara a todos: nadie puede salvarse, ningún hombre puede ser a sí mismo, pero Dios sí nos puede salvar. Y eso es muy importante. Nosotros dependemos de Dios para ser salvados. No nos salvamos por cumplir una ley, por hacer tal o cual cosa. Nos salvamos porque Dios nos ama, y también acompañados de las buenas obras, porque el amor es recíproco. Se da, se recibe y se vuelve a dar. Si no, no es amor. A Dios, que es amor, tenemos que encontrarnos en el amor. Pedro, que siempre nos representa muy bien a todos, le pregunta al Señor: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor le contesta: en la vida nueva, es decir, en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono, esté sentado en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en tronos. Es decir, lo primero que ofrece el Señor a aquellos que lo sigan es la vida eterna. Ahora, dejar todas las cosas y seguirlo es doblar, es vencer
nuestra voluntad hasta aniquilarla, para dejar que el reino del Señor sea verdaderamente realidad en nosotros. Si nosotros lo seguimos así, entonces nos convertiremos en verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Dice el Señor: todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, padres, esposa o hijos, propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es, el Señor paga y paga muy bien. Pero dice, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Hay muchos que piensan, desde mi punto de vista, quizá un poco soberbiamente, que por haber dejado las cosas en automático entran al reino de Dios. Y lo importante es no solamente el despojarse de las cosas, que eso representaría una suma cero, me quito las cosas pero no tengo nada más. Aquí lo que importa es llenarnos de la vida del Señor. Es ese gesto que el Señor nos invita a hacer cuando nos dice, este es el cáliz de mi sangre, tomad y bebed todos de ella. ¿A qué nos invita el Señor tomando su sangre? A vivir su propia vida, a hacer la vida del Señor nuestra propia vida y a permitirnos que el Señor renazca en nuestra vida personal, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y dice San Pablo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Imagínense qué hombre, qué mujer normal que no sea el propio Señor podrá llegar a esa altura. Prácticamente imposible. Pero es el camino de santidad el que transforma nuestras vidas y el que realmente le da sentido a esto. No una simple renuncia. Una renuncia sí, pero para llenarnos de Cristo. Entendamos pues claramente a qué nos llama el Señor, a configurarnos verdaderamente con Él. Y para configurarnos con Él tenemos que empezar por la humildad, porque no hay hombre más humilde que el Señor Jesucristo, y a Él es nuestro Maestro. Tenemos que configurarnos en la oración, tenemos que configurarnos en el sacrificio, tenemos que configurarnos en el amor, tenemos que configurarnos en el servicio, no en la soberbia, no en el poder, no en ninguna de esas otras cosas. Dios no nos ha llamado a ser jueces, nos ha llamado a ser hermanos y hermanos amorosos de todos sus hijos. Que Dios nos ilumine a cada uno y nos bendiga.